De algo que también nos atraviesa como sociedad y que es la Guerra de Malvinas. En este caso estamos acompañadas por Gabriela Venoso, soldado en la Guerra de Malvinas. Hola, Gabriel. Hola. También a Fabio Santana, soldado en la guerra. ¿Cómo está, Fabio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y por otro lado, a Nicolás Casansef. ¿Dije bien el apellido? Nicolás Casanseu. Bien, Casanseu directamente. Ok, que es corresponsal de Guerra de Malvinas. Gracias por venir esta tarde. Un placer. Bueno, me imagino que para ustedes esta fecha 2 de abril es otra vez remover, es recordar, los pone en otro lugar, ¿no? Siempre, sí. Por supuesto, siempre. Doloroso. Sí. Es época de temporada alta para nosotros. Tal cual. Bien, qué buena metáfora. Sí. Qué buena metáfora. Sí, para nosotros y para la gran mayoría de la sociedad, Claro. que siempre encuentra en esta fecha el lugar indicado para recordar a Malvinas. Nosotros, es una humilde pretensión, pero preferiríamos que Malvinas sea recordado todo el año y no solamente el 2 de abril. Escuchaba a un compañero de ustedes que decía, nosotros los soldados argentinos, el 2 de abril no fuimos a ocupar ni a tomar ningún territorio, fuimos a recuperar lo que es nuestro. Por supuesto, claro. Fuimos a recuperar lo que nos habían quitado. Sí, la gran mayoría, es muy difícil tener una respuesta sobre todos los veteranos, porque todos veníamos de diferentes situaciones. Yo particularmente te puedo hablar de lo que a mí me pasó. Yo no tuve ninguna duda. Sí le pregunté a mi papá qué le parecía si iba o no a la guerra. Y mi viejo, con un criterio creo que muy patriótico, me dijo, sí, tenés que ir, porque están tus compañeros. Y yo lo sentí así. La verdad que primero fui por mis compañeros y para ver, porque no teníamos, realmente no sabíamos qué iba a pasar. Nos convocaron y nos dijeron que teníamos que estar en el cuartel y Radio Pasillo era, no, quedad tranquilo, que no vamos a ir, al otro que sí, hasta que un día, camión, Palomar, avión, Río Gallegos, Malvinas. ¿Crees que los militares los mandaron a la guerra, no solo ellos, sino también civiles, vivando el nombre de Galtieri en la Plaza de Mayo? Mira, es lo que todos sabemos. Para mí, también nosotros llevamos una mochila muy grande con todo el pueblo argentino, porque 2 días antes habían ido a incendiar la plaza y el día que se declara la guerra salieron a avivar y a decir que teníamos que ir y que nos apoyaban. Entonces sentíamos realmente esa cosa, esa presión, entre comillas, de decir, bueno, todo el pueblo está con nosotros. Entonces no era tan mala la guerra. Pero después nos encontramos con una triste realidad, que es la que todos sabemos. La verdad que Malvinas fue una licuadora donde se pusieron un montón de cosas. Hubo inoperancia política, negligencia diplomática y, desde un humilde punto de vista, un montón de cosas en la parte militar que dejaron mucho que desear con respecto a mandarme a mí con 19 años a una guerra y, por ejemplo, tener un solo par de media para 67 días. Terrible. O que me haya bañado una sola vez. Terrible. Y esto no es victimizarme ni mucho menos, es simplemente decir que no hubo realmente una política de cómo ir a una guerra. Claro, Y qué no importante. estábamos preparados, no No, sabíamos no, qué era lo para que nada, estaba sucediendo. para nada. ¿Y en tu caso, Gabriel? Y yo, en mi caso, yo soy soldado clase 63. Yo hacía 20 días, yo el 1 de marzo del 82 había entrado a hacer el servicio militar y bueno, hacía 20 días que estaba haciendo instrucción y me tocó ir a Malvinas. Distinto a Fabio, yo sí no quería ir a Malvinas porque sinceramente tenía mucho miedo, no quería ir a una guerra ni por casualidad, aparte siempre pensando en mi familia, que no podía. Y ¿Pensabas que te iba a pasar lo peor allá? por supuesto, siempre pensé eso y tal fue el caso que es decir, yo como soldado 63 no iba a ir a Malvinas, convocaban a toda la clase 62, entonces sacaban a los 63 y los mandaban de Franco a su casa. Y cuando yo me iba a ir de Franco a mi casa, un subteniente que sí quería ir a Malvinas, pero
todavía él no estaba destinado, bueno, se armó una compañía él de 50 soldados y como le faltaban, completó con la clase 63. Y yo estaba entre ellos que él eligió y me tocó ir a Malvinas. Yo le dije que no quería ir y me dijo, no, usted está haciendo servicio militar. Le corresponde. Y tiene que ir. Le dije, está bien. Así como me toca ir, quizás me tocará volver. Y así fue. Tuve la suerte de volver, gracias a que lo que nosotros siempre pregonamos y como todos los años lo hacemos y siempre, y de por vida lo vamos a hacer, es que gracias a los que verdaderamente dejaron la vida por nosotros, para que nosotros hoy podamos estar acá. Por eso a veces que nosotros nos dicen que somos héroes y esas cosas, nosotros realmente consideramos héroes a los que han dejado la vida por nosotros. Y qué importante la presencia de Nicolás, que fue el periodista que observó todo, ¿no? Y que cubrió todo el conflicto, desde el primer día hasta el final, Nicolás. Bueno, el 3 de abril, el 2 de abril no me dejaron entrar, entre el 3 de abril. En abril estuve entrando y saliendo para transmitir desde Comodoro. Y el 23 ya me quedé hasta el final, hasta horas antes de la rendición. Cuando vos llegaste, escuché en algunos de los reportajes que brindaste, vos además de periodista, te pusiste a disposición del ejército. No, lo que pasa es que cuando llegamos con mi camarógrafo, románticamente quizás, pedimos armas para participar en la defensa, porque primero éramos argentinos y después periodistas, y se nos mataron de risa en la cara. Pero hacia el final del conflicto, filmando un combate de artillería, me dejaron tirar un cañonazo contra los ingleses, que no me convierte en combatiente, pero siempre digo que creo que representó al pueblo argentino de alguna manera, porque nosotros fuimos a la guerra por el pueblo argentino, los generales no querían ir a la guerra. Si no se entiende eso, no se entiende Malvinas. Toda esta improvisación de la que hablaban los soldados es porque nunca se pensó en ir a la guerra, era un toco y me voy. Cayeron en la trampa que Inglaterra les tendió a través del Pentágono, como no sabían historia, pensaron que se podía hacer esa jugarreta. Por eso era toco y me voy, no lastimen a nadie, después negociamos, repartimos el petróleo. Nicolás, cuando Gualtieri se da cuenta que Estados Unidos no iba a ser neutral en la guerra, Gualtieri decide retirar las tropas y un ministro le dijo que no. Claro, para entender bien y complementando lo que decían los camaradas, la Plaza de Mayo, cuando Gualtieri habla desde el balcón, hay que escuchar atentamente. Está el video en YouTube. La gente hacía claramente la diferencia entre el gobierno de Gualtieri y la causa nacional. Si vos escuchás, cada vez que Gualtieri decía yo presidente, lo chiflaban, lo abucheaban. Y cuando decía les presentaremos batalla, lo ovacionaban, lo aplaudían. La gente hacía claramente esa diferencia. Por eso, cuando Gualtieri se da cuenta que cae en una trampa y que los ingleses vienen en serio, le dice a su ministro de Defensa, Frugoli, saquemos a las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Porque la gente había plebiscitado la recuperación de la guerra y la siguió apoyando durante todo el tiempo que duró el conflicto. Se cosía ropa para la gente, se cocinaba, se mandaban cosas como de Rivadavia, que por otra parte nunca llegaron porque estaba bloqueada la isla. Inclusive cuando prematuramente se rinde el general Menéndez, la gente de nuevo va a Plaza de Mayo y acusa de cobardes y le grita cobardes y los insulta a los militares por haber cesado la guerra. Los generales argentinos sabotearon el esfuerzo bélico argentino. Malvinas fue una gesta heroica a pesar de los generales que no se pusieron al frente, que nunca se jugaron, que nunca dieron una orden de ataque ni de contraataque y que justamente la pelearon los soldados jóvenes, los suboficiales jóvenes y los oficiales jóvenes. Y que además está bien retratado. Mira, estoy hojeando La Pasión según Malvinas. Los retratos que hay aquí, las fotos, hablan de niños. Vos fíjate, son todos jóvenes. Perdóname, te tengo que corregir, no eran niños. Tenían 18 y 19 años, que es la edad de todos los combatientes de todas las guerras de la historia de la humanidad, nos guste o no nos guste. Hoy la Fuerza Aérea Israelí tiene pilotos de 19 años de promedio. Sí, pero los ves con una cara que es... Pero eran jóvenes, pero así como eran jóvenes, un soldado clase 63, de la misma clase del camarada, Oscar Ledesma, de Córdoba, 18 años, abate al jefe militar inglés de mayor rango caído en las islas. Nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses lo abate un mal llamado chico de la guerra, Oscar Ledesma de Córdoba. Los soldados de 18 años hicieron prodigios de valor y se los oculta los hechos de valor. Se los oculta. Un compañero de Santana, Tríes, con otro compañero, se resuela, rescata a un sargento
arriesgando la propia vida cuando habían recibido la orden del sargento de replegarse, y si se replegaban estaba bien. Y avanzan hacia el sargento jugándose la vida y lo sacan, lo llevan 8 kilómetros en anda hasta Puerto Retiro y le salvan la vida. Eran jóvenes, pero pelearon como hombres y hay que reconocerle eso. Pero no, yo no lo estoy dejando de reconocer, ¿eh? No, al decirles niños, yo creo que no cuadra la palabra niños, porque además... Perfecto, adhiero a que no cuadre, pero no significa que no lo reconozca. Magnífico. El trabajo está 100% reconocido. Y de hecho, por eso justamente estaba tratando de hablar con ellos y que me contaran exactamente qué era lo que había sucedido, porque no creo... Al menos en mi lugar, y creo que no haya dicho eso en ningún momento de mi alocución, que el trabajo de ellos no tenía ningún tipo de valor. No, lo que pasa no, es que al decirle niños los subestimamos. Y además nos olvidamos de cosas básicas. No, digo niños en cuanto a que eran muy jóvenes, y adhiero a lo que estaban diciendo ellos justamente, de que en realidad fueron a una guerra con un par de medias, que no estaban preparados, que mandaron a jóvenes que no tenían ningún tipo de expertise, gente que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba sucediendo y a qué Porque iban. no se iba a una guerra. Si no se entiende que los generales no fueron a la guerra, no se puede entender Malvinas. De ahí la improvisación. Era un toque y me voy. Yo andaba en las trincheras con la gente los primeros días de abril y yo estaba asombrado. A mí los oficiales me decían, no, ya acá nos volvemos, esto no pasa nada, no pasa nada. Yo había leído historia y sabía que iba a pasar. Nicolás, muchas gracias por haber venido. Fabio, gracias también. ¿Algún mensaje que quieran dejar? Sí, básicamente... El mensaje es que nosotros, Malvinas, es también el hoy. Hoy seguimos juntándonos con nuestros compañeros. Mañana tenemos la vigilia del 2 de abril en Aldo Bonzi, en la plaza de Aldo Bonzi, nosotros. Y estamos invitando a todo el mundo que quiera venir, la vamos a pasar muy bien. Y el 2 de abril vamos a marchar en San Justo, todos los veteranos de La Matanza, con el Centro de Veteranos de Matanza. Y permitidme solamente decir que nosotros lo que más dolor nos causa, además de haber vivido la guerra que nunca es buena, son los 10 años de desmalvinización que hubo del 82 al 92, cuando realmente murieron un montón de jóvenes argentinos por el desatino o por la falta de calidad humana que tuvieron los gobiernos de turno. Después, obviamente, fue una lucha constante de nuestros compañeros. Todo lo que se logró fue porque nuestros compañeros hicieron lo imposible porque tengamos una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Gracias muy a amable. ambos, Gracias. Pausa, Vamos a una pausa y y ya enseguida volvemos. volvemos, dale.